Buenas tardes ya. Muchas gracias por la invitación a dar este seminario. Estoy muy honrada por ello. Bueno, como bien ya me presentaron, yo trabajo en el Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas que se encuentra dentro del INER. Primero, pues tendré que decir que no tengo ningún conflicto de intereses y como bien les acabo de mencionar, pues el Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas es un departamento que se encuentra dentro del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Es importante mencionar que el CNI está conformado por 3 áreas muy importantes para nosotros. A su vez, pues hay varias subáreas. Estas áreas principales son un área que da atención clínica, un área de investigación y un área de diagnóstico biológico. Y lo importante de estas áreas es que estas interaccionan directamente entre sí, lo que nos hace pues un centro bastante importante. Un poco para adentrarnos al tema, les estoy mostrando esta gráfica, nada más para que veamos los pasos que uno tiene que cumplir para que podamos llegar a la erradicación de enfermedades. Y en este caso, bueno, ustedes pueden pensar en cualquier enfermedad que a ustedes les venga a la mente, pero pues seguramente verán que pues muchas de las enfermedades que actualmente nos están azotando son un grave problema de salud pública, ¿no? Y para el caso del VIH, pues estamos apenas en las etapas de intervención, ¿no? ¿Y para qué? Porque queremos llegar a controlar la enfermedad. Entonces, ni siquiera estamos pensando en una erradicación, ¿no? Sino que estamos pensando apenas en controlar la enfermedad. Entonces, con esto, pues primero hablaremos de este agente etiológico, ¿no? Sabemos que el virus de la inmunodeficiencia humana es el causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Este es un virus envuelto, esférico, de 100 a 120 nanómetros de diámetro aproximadamente, pertenece a la familia de los retrovirus. Su genoma son 2 cadenas de RNA de sentido positivo de 9.8 kilobases aproximadamente, y al igual que otros retrovirus, este virus tiene 3 genes principales. El gen GAR, que codifica para proteínas estructurales, particularmente de la cápside. Aquí es importante mencionar a P24, que es una de las más abundantes del virus y que actualmente es el blanco para los diagnósticos. Otras proteínas, otro gen importante es el gen EMF, que codifica en este caso para glicoproteínas, la GP120 y GP41. Estas proteínas son están insertas en la envoltura y son importantes porque estas proteínas son las responsables de que este virus pueda entrar a las células a las que va a infectar. Otro gen importante es el gen POL. Este gen codifica para 3 enzimas muy importantes para el ciclo de replicación de este virus y son exclusivas de los retrovirus y muy específicas. Estas enzimas son la proteasa, la transcriptasa reversa y la integrasa. Es importante mencionar que estas enzimas han sido el blanco de la terapia antirretroviral casi muy desde el inicio de esta epidemia. También importante mencionar que la principal célula blanco son los linfocitos T que tienen en su superficie la molécula CD4. No son las únicas, pero digamos que son el principal blanco. Algo muy importante que tenemos que saber es que el VIH es uno de los virus más variables que se conocen. Aquí del lado izquierdo les estoy mostrando una pequeña imagen muy subjetiva en donde vemos la variabilidad de menos a más y aquí ponemos algunos ejemplos de virus, ¿no? Por ejemplo, pues el VIH es más variable que el virus de la influenza y sabemos que el virus de la influenza es más variable que el SARS-CoV-2, ¿no? Y a su vez, pues el virus de la hepatitis, que también es considerado muy variable, es menos variable que estos que acabo de mencionar. Para recalcar esto, les muestro esta imagen aquí en el centro de esta diapositiva. Entonces, estos
Estos son árboles filogenéticos en donde cada línea representa una secuencia viral. Entonces, entre más larga sea esa línea, quiere decir que hay más variabilidad. Entonces, aquí vean, este virus, más bien este árbol filogenético nos está mostrando la variabilidad del gen ENF del VIH en el 2020. Por otro lado, vean acá más del lado derecho, cómo la variabilidad de este gen del VIH es en una sola persona, es importante mencionarlo, en una sola persona es comparable con la variabilidad que puede tener una de las proteínas o de los genes más variables de influenza, pero esto a nivel global. Entonces, con eso ya nos damos una idea de qué tan variable es el VIH, ¿no? Y a su vez, pues, el SARS-CoV-2 es menos variable que estos virus. Ahora, esta variabilidad se debe a tres causas principales o a tres características principales. No son las únicas, pero son las más estudiadas e importantes. Este virus tiene una alta tasa de mutación y esto es porque su enzima transcriptasa reversa, que es la responsable de convertir el genoma de RNA, dijimos que es de RNA, a DNA. Entonces, esta enzima, al hacer esa conversión del genoma, comete de 1 a 10 errores por genoma en cada ciclo de replicación. Eso es algo muy exclusivo del VIH. También este virus tiene una alta tasa de replicación, donde dependiendo de la etapa de la infección en la que se encuentre la persona, puede haber hasta 1.000 millones de nuevos viriones por día. Sabemos que hay otros virus que también replican muchísimo, pero en este caso, esta alta replicación sumada a la alta tasa de mutación, pues imagínense qué variabilidad da, ¿no? Y si a esto le sumamos que este virus también tiene una altísima tasa de recombinación, en donde se sabe que ocurren de 2 a 3 eventos de recombinación por genoma por ciclo de replicación. Entonces, esto hace que el VIH sea uno de los virus más variables conocidos. Ahora, ¿qué sabemos, no, de cuanto a datos? A nivel global, para el 2023, se sabía que había cerca de 40 millones de personas viviendo con VIH alrededor del mundo. 1.3 millones de personas habían adquirido la infección y había habido poco más de 500.000 de muertes relacionadas con el VIH. Entonces, pues con esto vemos que la infección por VIH es un grave problema de salud pública a nivel mundial. Y para combatirla, la Organización Mundial de la Salud ha establecido ciertas metas, ¿no? Entre esto, por ejemplo, es que se debe de reducir el número de infecciones anuales a 370,000 o por debajo de esto, ¿no? Y que debe de haber menos de 1/4 millón de muertes relacionadas con el VIH. Y para esto, pues en realidad hay que atacar por todos lados, ¿no? Desde la parte del acceso a los servicios, desde romper ciertas barreras que pueden tener las personas para tener acceso a los servicios y, por supuesto, también el financiamiento de los gobiernos, ¿no? Que permitan sostener e integrar programas que permitan combatir esta epidemia. Entonces, respecto al acceso a los servicios, una de las estrategias más conocidas es el 95-95-95. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que de las personas que viven con VIH, el 95% deben de saber que están viviendo con VIH. Es decir, tienen que estar diagnosticadas. De estas, el 95% debe de estar tomando tratamiento contra el VIH. Y de estos, el 95% debe tener controlada la replicación de este virus, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos a nivel global? Pues resulta que solamente el 86% de las personas a nivel global saben que están viviendo con VIH. Y de esas personas que están viviendo con VIH, el 77% están tomando tratamiento antirretroviral.
y de las personas que viven con VIH, el 72% están manteniendo la replicación viral controlada. Entonces, esto es importante y aquí pues es otra vez recalcar que estas cifras son globales, por lo que pues puede haber variaciones dependiendo de las regiones. Ahora, ¿qué tenemos en México? Pues en México el primer caso fue documentado en 1983. Se sabe que la prevalencia en adultos es de de 15 a 49 años, es de cerca del 0.4%. El Registro Nacional de Casos para abril del año pasado identificó que había cerca de 250,000 de personas viviendo con VIH en ese momento. Además, habían identificado que en el 2023 hubo cerca de 18,000 nuevos diagnósticos y que había habido casi 5,000 defunciones asociadas con el VIH. ¿Y cómo vamos con nuestro 95, 95, 95? Pues en México, según estimaciones del CENSIDA, es que para el 2023 había 380,000 personas viviendo con VIH. Entonces, imagínense, ¿no? Lo que sabían con lo que se sabe y cuánto se estima que hay. Aún así decían que pues el 83% de las personas que viven con VIH saben que tienen VIH. De estas, el 77% de estas estaban tomando tratamiento antirretroviral. Y de las que estaban tomando tratamiento antirretroviral, el 92% mantenían las cargas virales indetectables o controladas. Ahora, para adentrarnos un poquito al tema de las redes de transmisión, ¿no? Primero es importante conocer qué es un clúster de transmisión. Pues esto es un grupo de personas que viven con VIH y que están conectadas justamente por la transmisión del VIH. Entonces, imaginemos, ¿no? Un grupo de personas que están identificadas en un clúster, ¿no? Es decir, estas personas que comparten ciertas características en particular y que quizá por eso es que tienen VIH. Pero estas personas a su vez conviven con personas que también viven con VIH que no están siendo identificadas dentro de estos clústeres con características particulares. Y a su vez, pues entre todos ellos hay personas que tienen VIH que no están diagnosticadas y por ende, pues estamos en una población en donde todos convivimos con todos, ¿no? Y entonces, pues hay personas que no tienen VIH pero que están en riesgo de contraerlo. Ahora, el focalizar estudios en estas clústeres de transmisión nos permitiría tomar medidas desde un nivel individual o hacer intervenciones desde un nivel individual, persona, y esto significaría tener un impacto focalizado, hasta hacer intervenciones a nivel de las redes de transmisión y también tener intervenciones a nivel sistemático, ¿no? Hasta a nivel sistémico, en donde se abordan muchas cuestiones de los servicios de prevención y atención de las personas que viven con VIH, ¿no? Y esto implicaría que pues entonces el estudio de estas redes de transmisión tienen un impacto bastante amplio, ¿no? Hasta nivel de pues servicios de salud globales. Por lo tanto, pues la vigilancia molecular es una herramienta poderosa para identificar clústeres de transmisión. Entonces, las redes de transmisión se pueden estudiar desde un nivel social, ¿no? De redes sociales, redes sexuales o redes moleculares, que es en lo que nos vamos a enfocar aquí. Por definición, las redes de transmisión más bien estas redes moleculares son redes de transmisión putativas inferidas por las secuencias que forman clústeres, usualmente considerando una distancia genética de menos de 1.5% entre las secuencias. Y esto es porque pues, se toma ventaja de esa variabilidad que tiene el VIH y de la evolución que tiene el VIH dentro de cada hospedero, ¿no? Sabemos que el VIH, como les mostré en una de las diapositivas pasadas, es muy variable dentro de cada persona, ¿no? Y esto es porque evoluciona con el tiempo dentro de esta persona, pero a su vez,
pues también tomar ventaja de la variabilidad que puede tener el VIH a nivel poblacional, ¿no? Conforme se va transmitiendo a otras personas. Las aplicaciones son muchas, por ejemplo, que puede proporcionar características específicas de la red, permite explorar las dinámicas de transmisión, la resistencia transmitida a los fármacos antirretrovirales, permite identificar brotes de transmisión y por lo tanto permite implementar estrategias de prevención, dijimos, ya sean focalizadas o a nivel sistémico. Sin embargo, pues también tiene limitaciones. Por ejemplo, es que es incapaz de confirmar la transmisión directa, ¿no? No podemos decir que una persona le transmitió el virus a otro. Y por otro lado, es que la identificación de clústeres no siempre refleja brotes, porque podríamos estar identificando clústeres que fueron formados hace mucho tiempo atrás y que no precisamente significan una transmisión activa en este momento. Ahora, para esto, nosotros tenemos aquí en el CIENI un proyecto al que denominamos el proyecto de redes genéticas de transmisión del VIH. Este es un estudio transversal. Sus objetivos principales son inferir las redes genéticas de transmisión en la Ciudad de México, aunque también lo estamos explorando en Chiapas y en Quintana Roo. Otro de los objetivos es mantener la vigilancia de resistencia pretratamiento en la Ciudad de México. Esto es dado que en México el acceso a las pruebas de resistencia es muy limitado y solamente se hace en personas que ya están fallando al tratamiento antirretroviral, no en personas recientemente diagnosticadas, que eso es la resistencia pretratamiento, no antes de que inicien cualquier tratamiento. Tenemos otros objetivos, pero bueno, en este momento no vamos a ahondar en estos porque nos vamos a enfocar un poco más en los objetivos principales. Importante mencionar que en este caso estamos colaborando muy estrechamente con las clínicas Condesa, que como sabemos tiene dos sedes, una localizada en la alcaldía de Cuauhtémoc y la otra en Iztapalapa, y es muy importante porque pues esta clínica es una de las más grandes en Latinoamérica. Ofrece muchos servicios de diagnóstico, de seguimiento clínico, incluso tiene muchos programas de prevención, entre varios otros. Y por lo tanto es un centro de diagnóstico en la zona centro del país. Realiza más o menos un cuarto de los diagnósticos anuales de todo el país y lo hace sin importar que las personas tengan seguridad social o donde residan. Entonces, esta clínica hace aproximadamente de 4,000 a 4,500 diagnósticos por año. Y si recuerdan, dijimos que en todo el país hay se hacen aproximadamente 18,000 diagnósticos por año. Para el 2023 había aproximadamente 21,500 personas recibiendo atención contra el VIH, ¿no? Y esto es porque pues muchas de las personas que diagnostican en las Condesas ya no se atienden ahí, sino que los refieren a otros lugares. Sin embargo, pues lo importante de nuestro estudio es, como se resume aquí en esta logística, es que todas las personas que van a la clínica Condesa a hacerse una prueba de diagnóstico, es decir, sin importar su seguridad social ni dónde vivan, que van a hacerse su prueba de diagnóstica o que van a reiniciar su tratamiento antirretroviral de primera línea, es decir, empezaron tratamiento, por alguna razón lo abandonaron y lo van a volver a iniciar, son invitadas a participar en el estudio. A quienes deciden participar se les aplica un consentimiento informado por escrito, se les aplica un cuestionario que puede ser electrónico o impreso, se creó una plataforma específica para este protocolo y se registran a los participantes y sus muestras en esta misma plataforma. Se les toman muestras y estas muestras son enviadas a nuestro centro. Nuestro centro es un laboratorio de referencia de la Organización Mundial de la Salud para la vigilancia de resistencia del VIH a los fármacos antirretrovirales. Entonces, aquí las muestras son validadas y se hace el genotipo, ¿no? Lo que llamamos esto el genotipo de resistencia, que es un procedimiento de múltiples pasos que lleva muchos días. La secuenciación se hace por secuenciación de siguiente generación, pero el resultado que tenemos al final es una secuencia FASTA con un control de calidad bastante estricto, dado que somos vigilados por la OMS. Estas secuencias se utilizan para hacer el análisis de resistencia a los antirretrovirales, pero también se utiliza para hacer la inferencia de las redes genéticas de transmisión.
También a las muestras de los participantes se les hace la carga viral y el conteo de linfocitos TCD4. Estos datos, más las del genotipo, se regresan a los participantes o más directamente a los médicos tratantes de estos participantes para que los consideren en el seguimiento clínico de estas personas. En esta diapositiva les estoy mostrando algunos de los resultados que obtuvimos un poco al inicio de este proyecto. Este proyecto empezó formalmente en julio del 2019 y para diciembre del 2020 ya teníamos cerca de 3.500 muestras de personas viviendo con VIH. Y pues lo primero que vemos aquí es, en esta tabla son los datos de las poblaciones de estudio divididas por diferentes poblaciones, más bien por géneros, ¿no? Diferentes géneros. Entonces, lo primero que podemos ver aquí es que, pues de manera basal, las personas, estas personas tienen diferencias en cuanto a la edad. Por ejemplo, en hombres que tienen sexo con hombres, pues son mucho más jóvenes, comparado con las mujeres trans o los hombres cis o mujeres cis que tendían a tener edades más elevadas, ¿no? Esto nos está indicando que en particular, pues las mujeres cis y los hombres cis heterosexuales están llegando muy tarde al diagnóstico. Recordemos que en este protocolo se ingresan al momento de que se les hace la prueba de diagnóstico y que ésta sale reactiva. También vemos diferencias en la educación, igual. Las personas, los hombres que tienen sexo con hombres tienden a tener mayores niveles educativos comparado con los hombres y las mujeres cis heterosexuales. En cuanto al conteo de CD4, veamos cómo pues, las personas, particularmente otra vez los hombres y mujeres cis heterosexuales, hay una alta proporción de personas que tienen conteos de linfocitos TCD4 muy por debajo de 200. Este conteo de linfocitos TCD4 es el límite para decir que una persona está en etapa muy avanzada, usualmente ya en etapa de SIDA. Entonces vean cómo pues estas personas están llegando en etapas muy avanzadas de la enfermedad. Entonces, eso es muy consistente con lo que se ha visto pues en la epidemia aquí en México. En este mapa se muestra la geolocalización de las personas diagnosticadas en este mismo estudio y pues vemos que tenemos personas tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Aquí se ven marcados los diferentes códigos postales y lo que observamos es que la mayoría de los participantes se concentran en la Alcaldía Cuauhtémoc, en Iztapalapa, en la Gustavo Madero, en la Benito Juárez y en Coyoacán. Importante, ¿no? O sea, la localización de las clínicas Condesa, pues justamente tiene que ver donde hay mayor prevalencia, ¿no? Y en este caso, pues la Cuauhtémoc y la Condesa de Iztapalapa. Ahora, ¿cómo nosotros estudiamos estas redes genéticas de transmisión, ¿no? Entonces, tenemos personas que tienen VIH, nosotros les secuenciamos los virus y luego con las secuencias de estos virus se hace una matriz de distancia genética, se comparan todas contra todas las secuencias, ¿no? Y se considera una distancia genética de 1.5 o menos para decir que una persona está formando parte de un clúster. Y entonces, pues así es como formamos la red y vemos cuáles con cuáles virus están formando estos clústeres. Obviamente, este es un estudio que llamamos vivo, ¿no? Que está constantemente recibiendo muestras. Recibimos anualmente alrededor de 3,000 muestras solo de la Clínica Condesa. O sea, imagínense casi, o sea, más de la mitad, casi más del 70% de las personas que se diagnostican en la Clínica Condesa están entrando a este estudio observacional. Entonces, siempre puede haber nuevas secuencias y obviamente las redes siempre se van actualizando. Ahora, en esta diapositiva les estoy mostrando cómo fue formada esta red. Entonces,
Esto es de ese mismo estudio. Entonces, aquí del lado derecho les estoy mostrando cómo está formada esta red. Y sé que casi no se ve, pero cada puntito es una secuencia viral. Y como esta secuencia viral proviene de una persona, entonces pues podemos decir que cada puntito representa a una persona, ¿no? A la que en el caso de las redes se le denomina nodo. Y vean, bueno, otra vez una disculpa, seguramente casi no lo ven, pero hay algunos, se puede ver una línea que está unida a cada uno de los puntitos y esos son justamente los links que se hacen entre las personas. Y por eso, pues, hay bastantes clústeres. Para este caso en particular, pues se hizo de aquella red extendida que les acabo de mostrar, aquí les estoy mostrando la red colapsada. Y en este caso vean cómo pues cada círculo representa un clúster. Entonces, en el centro están los clústeres más grandes, en las afueras los clústeres más chiquitos. ¿Qué fue lo que observamos aquí? Pues que observamos que de esas 3.168 muestras que nos sirvieron para construir la red, el 36.3% formaron estos clústeres. Aquí hay 386 clústeres. Y estos clústeres estuvieron formados, los más chiquitos, por 2 personas y los nodos más grandes por hasta 14 personas, ¿no? Y el grado, es decir, cuántas personas más unía una sola persona, iba desde 1, eso es usualmente lo que pasa en las diadas, donde solo hay 2 personas, hasta 14, hasta 12. Entonces, imagínense, algunos de estos clústeres más grandotes no solamente estaban formados por muchas personas, en este caso 14, sino que todas estas personas estaban unidas entre sí. Entonces, eso se vuelve bastante relevante. Aquí un spoiler es que para junio del 2024 ya teníamos más de 14,000 secuencias y el 50% ya estaban formando parte de un clúster. Actualmente tenemos más de 17,000 muestras de las que se está tratando de obtener la secuencia genética. Aquí les estoy mostrando las variables más importantes que se asociaron a pertenecer a un clúster en esta red de la Ciudad de México. Importante mencionarles que en nuestro cuestionario se recaba información de más de 50 variables y cada una con sus diferentes categorías. Sin embargo, pues lo primero que encontramos en este estudio chiquito, recordemos que era de apenas 3,000, poco más de 3,000 secuencias, pero lo importante que encontramos y empezamos ya aquí a ver las características de las personas que están formando estos clústeres es que la edad es muy importante, ¿no? Entre personas más jóvenes, aquí las referencias son personas de 24 o menos, entonces entre más jóvenes hay una mayor probabilidad de que estén dentro de un clúster. Por otro lado, la categoría sexual, también vemos que es importante. En este caso, pues las mujeres cisgénero, de manera general, vimos que pues ellas casi no se unen a los clústeres, las mujeres cisgénero. Sin embargo, pues los hombres los hombres que tienen sexo con hombres son quienes más tienden a formar parte de los clústeres. Por otro lado, también en las personas, en el conteo de linfocitos TCD4, también aquí comparado con las que tienen menos de 500, recordemos que las de 500 son las que están en una etapa más avanzada, y entonces esto quiere decir que las personas que están en etapas menos avanzadas de la enfermedad son las que tienen una mayor probabilidad de encontrarse dentro de un clúster. Ahora, la otra pequeña parte, ¿no? Hablando ya de resistencia a los fármacos antirretrovirales, como les mencioné, y como el título de la presentación lo indica, pues en este estudio hacemos vigilancia de resistencia pretratamiento a los antirretrovirales, es decir, qué resistencia trae la persona que va a tomar tratamiento antirretroviral, ¿no? Personas que nunca han tomado tratamiento antirretroviral previamente. Y esto es importante estudiarla porque nos proporciona la evidencia para seleccionar los mejores esquemas de tratamiento que se van a dar de primera vez.
y también para seleccionar aquellos esquemas que se van a utilizar para la profilaxis post-exposición y la profilaxis pre-exposición, ¿no? El PrEP, que seguramente muchos de ustedes han escuchado. Ahora, con respecto a esta resistencia pretratamiento, en general no encontramos diferencias significativas entre que si las personas que formaban clúster tenían menos o más resistencia que las personas que no formaban clústeres, pero lo que sí es muy relevante es que vean otra vez, esta es la red colapsada, y vean cómo aquí está pintada de acuerdo a la resistencia que tenían los virus secuenciados a alguna clase de fármacos antirretrovirales. Entonces vean cómo pues vemos virus que están más bien clústeres completos que tienen, cuyos virus tienen resistencia a las diferentes clases de fármacos antirretrovirales. En este caso, pues vean que los más abundantes son los rojitos, que son los análogos de nucleósidos, perdón, los inhibidores no análogos de nucleósidos de la transcriptasa reversa. Recuerdan que dijimos que pues los tres genes, las tres enzimas principales, blanco de la terapia, son la transcriptasa reversa. Entonces están los no análogos de nucleósidos, los análogos de nucleósidos, que aquí vemos en amarillito, los inhibidores de proteasa, que aquí vemos en azul claro, y los inhibidores de integrasa, que vemos en verde. Pero también vemos clústeres completos que tuvieron resistencia compleja. Eso quiere decir que eran virus que eran resistentes a más de una clase de fármacos antirretrovirales. Entonces, con esto vemos pues que hay evidencia de que está habiendo resistencia transmitida, ¿no? Entonces, hay personas que están contrayendo la infección por VIH, pero este virus que les está siendo transmitido ya trae resistencia a algunos fármacos antirretrovirales, y eso es importante de vigilarse. Ahora, pues para nosotros y para México en general, es muy importante hacer la vigilancia continua de la resistencia pretratamiento. ¿Y para qué? Pues para seguir garantizando que los esquemas de primera línea sigan funcionando. Entonces, importante mencionarles, en nuestro caso hemos, desde el 2007, incluso un poquito antes, se empezaron a hacer estudios de resistencia. Demostramos que la resistencia a los fármacos que se estaban utilizando estaba incrementando. Ese fue mi proyecto de doctorado. Y se hicieron encuestas con representatividad nacional. Una con representatividad nacional en el 2015 y otra con representatividad subregional. Y con esto se demostró que la resistencia a los fármacos que se estaban utilizando en ese momento en México estaban teniendo pues resistencia elevadísima. Entonces, esos resultados contribuyeron a que en el 2019 se cambiaran las guías de tratamiento antirretroviral en México y que se dejaran de utilizar aquellos esquemas en donde había un fármaco en particular llamado Efavirenz, al que la resistencia estaba siendo altísima. Entonces se dejaron de usar estos esquemas basados en Efavirenz y se empezaron a utilizar esquemas que incluían estos nuevos fármacos, ¿no? Que son Victegravir y Dolutegravir, que son inhibidores de la integrasa de segunda generación, y eso quiere decir que pues, son bastante buenos. Y entonces, en este estudio, aquí lo cortamos hasta el 2020, ahorita ya tengo datos actualizados hasta junio del 2024, pero lo importante aquí es ver, ¿no? Que a pesar, bueno, hasta este momento era bastante pronto, pero justo veíamos cómo la resistencia a esta clase de fármacos antirretrovirales, los no análogos de nucleósidos, iba hacia arriba. Ahorita les puedo decir que para el 2021 notamos un pico y que ha empezado a disminuir. Y esto es porque pues, se ha dejado de utilizar este fármaco. Pero pues también lo importante es ver específicamente esos fármacos, ¿no? Como ya les dije, habíamos notado en estudios previos que la resistencia a este fármaco Efavirenz estaba incrementando.
pero la resistencia a otros fármacos que también se estaban utilizando era bastante baja. Entonces, como podemos ver aquí, actualmente ya no se usa efavirenz, sino que se está usando etravirina, tenofovir, victegravir y dolutegravir, que aquí podemos ver, ¿no?, las diferentes tendencias en el tiempo, y vemos que al menos hasta el 2020 no había ningún incremento ni nada, a pesar de que pues en el 2019 fue cuando se cambiaron las guías de tratamiento. Y les puedo decir que actualmente para junio del 2024 estas tendencias siguen igual. Entonces, esto nos indica que pues fue una buena estrategia haber hecho el cambio en las guías de tratamiento para las personas que viven con VIH aquí en México. Ahora, brevemente quiero tomarme algunos minutos para hablarles de otros resultados que han salido como parte de este proyecto de redes. Y uno de ellos es que se ha estado vigilando el uso de drogas aquí en la Ciudad de México en las personas que viven con VIH. Entonces, para diciembre del 2023, cerca de 10,000 personas habían respondido preguntas relacionadas con el uso de drogas en el estudio, y se observó que aproximadamente el 45% de las personas decían haber usado alguna droga en 3 meses previos a la encuesta. Las drogas más consumidas pues son alcohol, tabaco, marihuana, poppers, como que nada que nos sorprenda mucho, ¿no?, en realidad. Entre estas personas que usaban droga, se observó que había una mayor proporción de personas que refirieron haber tenido ITS. También refirieron haber usado aplicaciones para conseguir pareja y visitar sitios de encuentro sexual, esto comparado con personas que no usaban drogas. También estas personas usuarias de drogas refirieron tener o parecieron tener menor edad, mayor escolaridad y tener una clase social autopercibida alta, comparado con personas que no usaban drogas. También fue más frecuente el uso de drogas en personas que tenían VIH y VHC, es decir, hepatitis C. Ahora, esto también, un análisis más profundo hecho por la psicóloga Esther, se enfocó en estudiar el uso de drogas inyectables. Entonces, del total de usuarias de drogas, el 4.6% refirieron a usar drogas inyectables. La más común fue cristal, el 89% fue cristal. Vean cuál fue la siguiente más utilizada, ¿no? En este caso, heroína. Este estudio se hizo porque se había observado que había habido en los últimos años un incremento de uso de cristal. En este caso, pues un poco limitado al uso de cristal inyectado. Sabemos que no es la única vía de administración. Pero de manera general, pues les puedo mencionar que hubo un montón de variables que se asociaron con el uso de drogas inyectables, y particularmente con usuarios de cristal, ¿no?, de cristal inyectado. Entonces, no vamos a ahondar en estos resultados, pero pues solamente esto nos indica que se tienen que tomar estrategias para hacer un control, ¿no?, un control de daños. Sabemos que pues los usuarios de drogas es muy difícil que dejen de consumir drogas, pero lo que sí se pueden hacer es estrategias para que disminuyan el consumo de drogas o que lo hagan de una manera segura para que no tengan riesgo de tener algunas otras cosas, ¿no? En este caso, pues sabemos que los usuarios de drogas inyectables, es muy prevalente la infección por virus de la hepatitis C. Entonces, pues hay que hacer estrategias para que, pues, si se van a estar consumiendo drogas, pues al menos no contraigan otras enfermedades. Otro estudio que se hizo para diciembre del 2021 es comparar las redes genéticas de 3 zonas geográficas. Ya les había mencionado que no solamente estamos trabajando con la red de la Ciudad de México, sino también de Quintana Roo y de Chiapas. Entonces, la intención aquí era comparar
estas tres redes de manera, pues cómo se están comportando estas. Entonces, pues por ende, la red de la Ciudad de México es la más grande, es donde se concentra la mayor cantidad de personas que viven con VIH y pues nuestro centro de referencia, la Condesa, es bastante grande y recibe bastantes personas para diagnóstico, ¿no? Comparado pues con Chiapas y con Quintana Roo. Pero aquí es importante también mencionarles un nuevo término que les acabo de agregar, que es una distancia genética menor de 0.5%. Les dije que para formar las redes genéticas se considera una distancia genética de 1.5%. Pero el reducir la distancia genética nos permitiría identificar aquellos virus que tienen menos tiempo evolucionando y por lo tanto quiere decir que fueron transmitidos en un tiempo mucho más corto. Entonces, pues vemos que justamente en la Ciudad de México hubo una mayor proporción de personas que tuvieron más bien secuencias virales que tuvieron una distancia genética menor de 1.5%. Eso podría implicar pues algo más cercano a una transmisión activa en este momento. En resumen de estos resultados es que pues se observaron algunas diferencias en las características basales de las personas en cada zona. Pues ya sabemos que las poblaciones que viven, generales que viven en la Ciudad de México, en Chiapas y Quintana Roo son muy diferentes. En la Ciudad de México abunda mucho, pues en el caso de VIH, hombres que tienen sexo con hombres, mayores escolaridades, pero por el contrario en Chiapas se ve una epidemia más heterosexual, particularmente pues en mujeres. Y eso aquí en la Ciudad de México no lo vemos, entonces eso forma parte de las características basales. Y en general, las características para formar o no formar clústeres en las diferentes zonas fueron bastante similares. Algo de lo que ya les había mencionado, pues entre menor edad, que fueran solteros, que tuvieran una mayor educación, fue lo que se asoció con formar parte de los clústeres. Pero se observó que hubo algunas diferencias entre las categorías de algunas variables. Por ejemplo, que en Chiapas y en Quintana Roo, no solamente las personas que tenían conteos de CD4 de entre 200 y 500, sino que aquí, como que particularmente las personas con etapa más temprana fueron las que tendieron a formar clúster. También que en Chiapas las personas en clúster se identificaron más como de clase social baja, mientras que aquí en Ciudad de México y en Quintana Roo eran más clase social autopercibida media. También en Chiapas las mujeres y personas casadas, fueron las que tendieron a formar parte de clústeres, mientras que en Chiapas y en Quintana Roo son más bien las personas solteras, más que las casadas. Y en resumen, pues la red de la Ciudad de México parece ser más diferente de la de Chiapas, mientras que la de Quintana Roo está como intermedia entre ambos. Y por lo tanto, no podemos implementar estrategias de prevención a nivel nacional. Más bien tenemos que focalizar estrategias dependiendo de cada una de estas poblaciones. Ya casi para terminar, tenemos también que en nuestra red empezamos a identificar personas con infección reciente. Para identificar personas con infección reciente no solamente es identificar personas cuyas secuencias tengan una distancia genética menor de 0.05%, sino que en este caso se utilizó un algoritmo, aquellas personas con reciente diagnóstico, en el que se incluían pruebas de ELISA en el laboratorio para determinar avidez de anticuerpos. Y con estas pruebas de avidez de anticuerpos es que entre menos avidez haya entre los anticuerpos contra el VIH, es menos tiempo de infección. Entonces, esta prueba nos permite identificar a aquellas personas que tienen poquito más de 4 meses de haber contraído la infección. Entonces, esto es importante porque esto representaría la infección activa. Entonces, este fue un análisis que hizo
el doctor Samuel Schultz, y lo que se identificó es que de toda la población, solamente el 0.4% fueron identificados con una infección reciente. ¿Qué nos dice esto? Otra vez, en nuestro estudio estamos incluyendo a personas con diagnóstico reciente. Y vean, o sea, solamente el 0.4% tenemos con menos de 4 meses de haber contraído la infección. Esto nos indica que pues las personas están llegando muy tarde a hacerse el diagnóstico. Lo que también se identificó es que se identificaron 896 clústeres y de estos clústeres, el 30.2% o en el 32.2% de ellos, hubo al menos una persona con infección reciente. Del total de todas las personas estudiadas, el 43.5% formaron clúster y el 11.8% de ellos fueron personas con infección reciente, ¿no? Entonces, este dato es más elevado que el dato general identificado en toda la población. Esto quiere decir que, pues, justamente las personas con infección reciente son las que tienden más a formar parte de los clústeres, ¿no? Y otra vez, son personas que tienen infección más reciente o que tienen una infección menos avanzada de la enfermedad. Asimismo, los clústeres con infección reciente mostraron un mayor crecimiento que aquellos clústeres que no tenían personas con infección reciente. Las personas que formaban con infección reciente, que formaban parte de los clústeres, tuvieron como que ciertas características, ¿no? Por ejemplo, que tenían educación universitaria o posgrado, otra vez, educación más avanzada, se dedicaban al sexo comercial, eran usuarios de apps para conseguir parejas sexuales, se hacían con frecuencia pruebas de diagnóstico de VIH y solían tener prácticas sexuales de riesgo. Todo esto lo vemos en esta gráfica que vemos aquí del lado derecho. Por lo tanto, pues las personas con infección reciente pueden ser candidatos clave para hacer intervenciones que permitan romper las cadenas de transmisión, ya que, como les dije, pues estas personas con infección reciente podrían representar esta transmisión activa. También, por último, se han estado haciendo análisis filodinámicos, en este caso por municipios, entre el Estado de México y la Ciudad de México, para ver o inferir las rutas de migración de los virus. Entonces, en esta gráfico es solamente para ver de dónde están viniendo algunos virus y hacia dónde se están yendo. Ajá. Entonces, y por otro lado, pues vean también aquí en este mapita que tenemos, y vemos cómo se están moviendo estos virus de un lado hacia otro, ¿no? Entonces, esto es bastante importante. Y bueno, pues no me queda más que agradecer y mencionarles que pues este estudio es bastante grande. Como les decía, actualmente tenemos más de 17,000 muestras de la clínica Condesa, de las clínicas Condesa. Tenemos más de 2,500 de Quintana Roo y casi 2,000, no es cierto, más de 3,000 para Quintana Roo y cerca de 2,000 para Chiapas. Entonces, muchísimas gracias por su atención y estoy disponible para preguntas. Yo tenía la duda en el caso, por ejemplo, de los padres de familia que tienen justamente VIH, si justamente aquellos, si han considerado incluir en el estudio a los hijos justamente que llegan a contraer VIH por parte de la madre, y si justamente influye en la genética que los infantes pues adquieran esta resistencia a los antirretrovirales. Te agradezco muchísimo esta pregunta, personalmente se me hace muy importante. Fíjate que el incluir a menores de 18 años es algo muy complicado. Como este es un protocolo de investigación, ¿no? Y lo estamos haciendo en un padecimiento, digamos, que es hasta este momento discriminado, pues las personas que viven con VIH son discriminadas, entonces no estamos incluyendo
a menores de 18 años, es para mayores de 18 años nada más. Sería muy importante incluirlos, estamos tratando de en adelante poder incluirlos, pero en este momento no los hemos podido incluir, pero por cuestiones éticas, más que por cuestiones de logística o cuestiones de procesamiento en el laboratorio ni nada de esto, es más bien por cuestiones éticas. Evidentemente, ¿no? Es muy importante, justamente quiero mencionarles, ¿no? Que se sabe que un bebé cuya madre vive con VIH y que no tiene un buen control de la infección puede tener más de un 50% de probabilidad de tener virus resistentes. Entonces, eso es algo bastante preocupante, no solo en México, sino pues a nivel global. En otros países sí pueden hacer este tipo de estudios, pero en nuestro caso, como es un protocolo de investigación, es muy complicado. Ok, muchas gracias, doctora. No, gracias a ustedes. Y aprovecho también para mencionarles que en una hora aproximadamente tengo una plática aquí en el instituto en donde voy a hablar un poco de nuestras contribuciones sobre resistencia a fármacos antirretrovirales específicamente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Wendy Shalalba. Yo tengo una pregunta respecto a si han asociado algunas mutaciones dentro de sus clústeres con la resistencia. O sea, si han encontrado particularidades de nuestra población a esta resistencia y que vaya de la mano con lo que cambiaron en el esquema. Sí, gracias también por su pregunta. Sí, como les mostré en una de las imágenes en nuestra red genética, encontramos pues evidencia de que estos virus resistentes se habían estado transmitiendo entre las personas, ¿no? O sea, y que esta resistencia estaba principalmente siendo en estas personas, o más bien estaba siendo dada hacia estos fármacos que se habían estado utilizando, en este caso efavirenz, que es un no análogo de nucleósido de la transcriptasa reversa, que es un fármaco que es muy bueno para controlar la infección viral, pero es bastante fácil que se genere resistencia a este fármaco si la persona no se toma los fármacos de manera correcta. Y entonces, identificamos también una mutación en particular que en la posición 103 de la transcriptasa reversa, en la que pues esta mutación al virus no le causa ningún efecto. Entonces, sin embargo, pues para resistencia, no solamente causa resistencia a efavirenz, sino también a muchos de los fármacos que pertenecen a la misma clase de antirretrovirales, es decir, que tienen el mismo mecanismo de acción. Y por lo tanto, pues era muy fácil que esta mutación se fuera transmitiendo y que no desapareciera de las personas. En VIH hay muchas mutaciones que a veces tienen un costo en fitness, se dice, ¿no? Tienen un costo en fitness hacia el virus y desaparecen en cuanto se transmiten a una nueva persona. Pero en este caso no. Esta mutación puede permanecer en las personas aun cuando la persona no esté tomando ningún tratamiento antirretroviral. Y se sabe que, por ejemplo, esta mutación puede desaparecer o puede permanecer hasta por 7 años dentro de una misma persona. Y entonces, pues si en estos 7 años una persona no se diagnosticó, no se le hizo una prueba de resistencia, puede seguir transmitiendo estos virus resistentes a este fármaco en particular. Y eso fue como lo que encontramos. Sí, una segunda pregunta. Y en este caso, si la RT es como pues la menos favorable, ¿no? Como antirretroviral, ¿qué opciones se podrían tener dentro de los otros genes que mencionaba? Pues que no haya punto en la población y que se pudiera pues desarrollar nuevos antirretrovirales. Tal cual como les mencioné, actualmente pues ya no se están usando esquemas basados en efavirenz. Se están utilizando esquemas basados en bictegravir y dolutegravir, que son inhibidores de integrasa de segunda generación, que son muy potentes, un poquito más de lo que era efavirenz,
pero estos tienen una alta barrera genética. Eso quiere decir que es muy difícil que se genere resistencia contra estos fármacos. Y también el plus es que pues estos fármacos tienen menos efectos adversos al corto, mediano y largo plazo. Entonces, eso ha mejorado bastante pues la atención a las personas que viven con VIH. Ahora, hay hay otras clases de antirretrovirales que también ya están disponibles, aprobados por la FDA, pero pues en México no han llegado. Ahora, para la generación de nuevos fármacos, pues en realidad casi cualquier parte del genoma del virus puede ser blanco. Entonces, lo importante aquí va a ser cuidar que los mecanismos de acción sean diferentes a los que ya se conocen actualmente. Entonces, creo que ese es un punto bastante importante. Los nuevos fármacos que han estado surgiendo, justamente se está tratando de cuidar que sean fármacos que tengan mecanismos de acción diferentes o que sea muy difícil que se genere resistencia contra ellos. Gracias. ¿Alguien más? Para que nos escuche la ponencia. Yo tengo una duda sobre la interpretación de los mapas de clúster, porque hasta donde tengo entendido son paneles individuales de No escuché. ¿Interpretación de qué, perdón? Sí, de los clústeres. Ajá. Tengo dudas sobre la interpretación de esos diagramas, pero sobre tengo entendido es la interrelación de un análisis multivariable. Entonces es una asociación con características similares de un conjunto de variables. Sin embargo, no necesariamente indica correlación. O sea, causalidad implica correlación. Entonces, ¿cuáles son los estudios estadísticos que se han hecho para establecer correlaciones estadísticamente significativas? En el sentido de que si se sabe si los datos son normales, no normales, para determinar si se puede establecer una correlación específicamente significativa mediante Wilson, Spearman, Benramin, ese tipo de cosas, que me generan mucha confusión los tres. Ok, en realidad se han aplicado un amplio número, digamos, de análisis estadísticos. Entonces, lo primero, pues, es hacer comparaciones simples, digamos, dependiendo, pues, de las variables, ¿no? En nuestro cuestionario tenemos preguntas, variables nominales o numéricas, categóricas, entonces es bastante amplio. Y en este caso, como les decía, pues se hacen desde comparaciones simples, ¿no? Desde ECHI cuadradas, exactas de Fisher, análisis univariados, multivariados, RGMs, análisis bayesianos. Entonces, para esto, pues tenemos en nuestro grupo, hay personas que son expertas en análisis estadísticos, han estudiado sus posgrados en el Instituto Nacional de Salud Pública. Y además, pues también estos análisis que se aplican son los que van van acorde a otros análisis que se han utilizado en otras redes genéticas de diferentes partes del mundo, ¿no? Justamente como para hacer comparar nuestros resultados con lo que están viendo en otras regiones del mundo. Sí, en este sentido, ¿cuáles son las relaciones en las que sí existe una correlación estadística? Por ejemplo, me llamaba mucho la atención lo de los casos de Chiapas, cómo eran distintos a los de Ciudad de México y a los de Quintana Roo. En ese caso, ¿lo presentó por clúster o esos ya son con correlaciones? Ok, son por correlaciones. Y en este caso en particular se hizo por un análisis bayesianos. La verdad es que yo no tengo experiencia en esos análisis bayesianos. Esa comparación en particular fue de un médico que estuvo haciendo su posgrado, que es bastante bueno en cosas de bioinformática y de estadística. Entonces,
utilizó unos estudios, más bien unas pruebas que se llaman ERGMs, y también hizo unos análisis bayesianos.